Buenos días, mi nombre es Andrés Olivero, soy estudiante del Politécnico Internacional de Gestión Ambiental. A continuación voy a hablarles brevemente del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000. Voy a hablar a grandes rasgos de su título F, Sistemas de Recolección de Aseo Urbano. En el alcance o la pretensión de este título es garantizar y fijar los criterios básicos y los requerimientos mínimos que deben cumplir los operadores y todos los actores involucrados en el propósito de hacer posible la recolección de residuos urbanos. Vamos a hablar de puntos importantes como por ejemplo la proyección de la población, producción per cápita, caracterización de los residuos sólidos, composición de los residuos y peso volumétrico de los residuos. Estos cinco aspectos dentro del entendimiento, de lo que se comprende como básicos o puntos clave en la recolección de residuos en urbanos, en ciudades tan grandes como Bogotá, por ejemplo, Medellín, Cali, bueno, ciudades que han crecido muy rápido en las últimas décadas. Esta estimación o este documento es de gran valía, es de suprema importancia para que podamos desarrollarnos como sociedad y sobre todo, como les repito, en ciudades tan grandes como las que tenemos actualmente. La estimación de la población es un ítem que constantemente veo en todos los títulos, puesto que de ello depende que el diseño previamente elaborado con muchos esfuerzos y recursos sea realmente eficaz a la hora de ponerlo en marcha en una gran superficie como una ciudad, repito nuevamente, como Bogotá, que en mi opinión, en mi experiencia, es una urbe de dimensiones que nosotros no alcanzamos todos los días a comprender, ¿cierto? Nos movemos muchas veces entre dos y tres localidades al día y no comprendemos que las 24 que tiene suman una masa de personas eh, que produce una cantidad de residuos muy importante y que debe manejarse con un sistema muy eficaz, como repito, para que la ciudad no colapse, como pasó en la administración anterior, en problemas políticos donde la basura no se recolectó y ustedes, pues algunos vimos el resultado, caos. Vamos a hablar de la recolección, transporte y estaciones de transferencia. Brevemente les mencionaré los puntos que están dentro de este ítem. La recolección debe efectuarse de modo que se minimicen los efectos ambientales, en especial el ruido y la caída de residuos en la vía pública, es decir, que los vehículos que nosotros vemos a diario o que a veces no vemos cuenten con las mejores especificaciones técnicas para que la pérdida de lixiviados y o de otros elementos más grandes recogidos no caigan en la vía pública. Desafortunadamente hemos visto que se han predispuesto vehículos que no fueron diseñados para tal medio, donde los operadores arrojan los desperdicios por encima, muchas veces caen a la vía pública y esto pues ha sido un problema. Eh, la entidad prestadora del servicio debe contar con equipos de reserva para garantizar la normal prestación del servicio, es decir, que si el camión que viene esta noche a nuestro barrio se varó, el acueducto en este caso en Bogotá, debe tener otro de suplencia para que el servicio no deje de prestarse, el operador debe contar con esos recursos. El servicio de recolección se prestará en las frecuencias y horarios definidos en el contrato de condiciones uniformes. Es decir, a mí en la casa me llegó un papelito del acueducto donde dice a qué horas y en qué días va a venir a recoger el camión la basura para que yo no saque la basura a horas que no es y o que de pronto diga que la basura no pasó por mi casa. No, esto debe manifestarse por escrito mejor al usuario, a nosotros. En la zona en las cuales se utiliza el sistema de recolección por contenedores, los usuarios o los operadores deben instalarlos en la cantidad que sea necesaria para que los residuos sólidos depositados no desborden su capacidad y esté acorde con la frecuencia de recolección. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo en conjuntos de muchas torres
Los contenedores o los espacios dispuestos para el acopio de los residuos de los vecinos, de los residentes, deben contar con el volumen necesario para que no queden por fuera las bolsas. Muchas veces hemos visto o he visto personalmente en algunos sectores de la ciudad donde esto no fue diseñado previamente o no fue pensado, y muchas veces encontramos literalmente montañas de basura de hasta 1 o 2 pisos que esperan pues por su recolección. Efectivamente se hace, pero no debería ser esto así como dice en la norma técnica. Y por último, la operación de compactación debe efectuarse en zonas donde cause la más mínima molestia a los residentes. Esto nuevamente, algunos podrían pensar que va en contravía lo que dice con lo que sucede. Realmente en la actualidad se viven conflictos muy grandes y muy intensos por el tema Doña Juana, que es donde la gran mayoría de los residuos de la capital y de otros municipios va a hacer su parada final, y pues los vecinos de esta zona creen que esa no es la mejor eh, zona, ¿sí? Valga la redundancia, para efectuar estas labores. Entonces, pues esto ha sido un tema de años, de demandas, y esperamos de pronta solución. Vamos a hablar del diseño de sistemas sin aprovechamiento. A grandes rasgos y rápidamente puedo decir, primero, el tipo de servicios de recolección a proporcionar. En las aceras frente a cada unidad de almacenamiento solo debe permitirse la recolección en esquinas cuando haya imposibilidad de acceso del vehículo recolector porque las calles son o muy angostas o porque la vía esté peatonalizada pero al fondo hayan viviendas y debe efectuarse la recolección. Tipos de sistemas de recolección y equipos de utilización en la actualidad. Tercero, cantidad, tipo y tamaño de vehículos recolectores. Cuarto, tamaño de la cuadrilla. Quinto, metodología general de la puesta en marcha de las rutas de recolección. ¿Esto qué quiere decir? Que no van a enviar de pronto a un conjunto grande un camión con 2 operarios de bajo tonelaje, pues porque no sería lo lógico. Un camión pequeño debe destinarse a lugares donde las vías sean muy pequeñas o donde los sectores sean peatonalizados y donde un vehículo de menor tamaño y de menor peso pueda maniobrar fácilmente y efectivamente se lleve a cabo la misión. Y en grandes o en zonas densamente pobladas donde las vías permitan, los camiones sí deben ser de un tonelaje superior, con una cuadrilla superior, para efectivamente realizar la misma tarea pero de una manera más eficaz. Es lo que yo pude digerir. Los recipientes para la recolección, canecas domésticas, recipientes desechables, recipientes para residuos sólidos de evacuación por ductos, cajas de almacenamiento, canecas públicas. Lo que encontramos nosotros en nuestro día a día, donde vamos constantemente dejando atrás nuestros desechos o nuestros residuos de las diferentes materias o sustancias que en el día a día nosotros tratamos. Eh, Como les mencioné en lo anterior, el vehículo recolector debe seleccionarse de modo que minimice el costo de la recolección total por tonelada de residuos sólidos recolectado. El costo de la recolección total es la suma de costos de la unidad compactadora, cuadrilla, operación, etcétera. Eso dice, o pues en la norma, lo que acabé de explicar referente a la forma eficaz y oportuna en que deben enviarse diferentes materiales, diferentes equipos, diferentes vehículos y diferentes tamaños de cuadrilla según corresponda. En los sistemas nuevamente en el mismo tema, en los sistemas sin aprovechamiento, hablamos por ejemplo del exterior de la vivienda. La prestación debe realizarse con una anterioridad máxima de 3 horas a la hora inicial de recolección, en un lugar que sea fácil acceso para los vehículos y el personal de recolección, y a la vez fácil limpieza en caso de presentarse derrames. ¿Qué quiere decir? Que lo ideal es que el usuario no vea qué es lo que pasa. Cuando llega el camión de la basura, entonces corran rápido, llegó la basura, entonces desafortunadamente cuando eso sucede quedan residuos muchas veces en la acera o en la vía pública o no quedan debidamente embalados y el vehículo puede presentar pérdida por cualquier factor, por viento, por movimientos, por baches en la vía. Entonces lo ideal sería que el usuario deje su basurita la noche anterior o el día anterior o en la mañana o según corresponda,
mínimo 3 horas antes, como dice, para que efectivamente los operarios puedan recoger, limpiar y todo sin mayor afán, por así decirlo. También deberá registrarse anualmente los datos de producción total, producción per cápita, generadores de zona de servicio. El registro puede hacerse por regiones. Es decir, el acueducto y el alcantarillado, en este caso acá en Bogotá, está obligado a llevar un registro de qué cantidad de peso volumétrico estamos produciendo. Esto con el fin de hacer estudios para un futuro o para evaluar sectores que de pronto presentan un superior flujo de desechos y debe pues es importante analizar el por qué y cómo, si es por porque es una zona de producción agrícola, minera, industrial, si es una zona urbana densamente, estas cosas. Eh, Como les mencioné anteriormente, eh, estos, estos capítulos, estos requisitos, la finalidad última es que el servicio realmente se efectúe, que se efectúe de una manera eficaz, con la menor pérdida de recursos y que el sistema en general, los usuarios y los operadores funcionen en armonía. Ahora hablamos del diseño de sistemas con aprovechamiento, es decir, los materiales que pueden utilizarse en segundas y terceras oportunidades dependiendo de su composición. De acuerdo con el tipo de aprovechamiento de residuos sólidos que se realice en la zona, la separación puede ser de varios materiales como periódicos, plásticos, vidrios, metales, etcétera. Como les mencioné, el aprovechamiento del reciclaje, básicamente hablamos del reciclaje. Esto también está implícito en estos documentos. A veces se lleva a cabo de manera informal, pero realmente tenemos unos lineamientos estándar que se pueden seguir. En este caso también hablamos de la incineración. Este es un tema delicado, es muy importante técnicamente la ejecución de este, de este procedimiento, pues debido a la gran posibilidad de que pueda presentarse afectación al ecosistema o a la población de la población háblese de personas y también el ecosistema, la población de animalitos presentes o de fauna presente en el sector. ¿Con esto a qué me refiero? Que la incineración es un proceso tan delicado que lleva varios aspectos que deben tenerse en cuenta. La incineración es el procedimiento técnico de los residuos sólidos mediante la oxidación química con cantidades estequiométricas o en exceso de oxígeno, es decir, pues darles un combustible para evaporarlos. Eh, las operaciones básicas implícitas, implicadas, perdón, las operaciones básicas implicadas en el proceso de incineración son las siguientes. Como les mencioné, son varias porque el proceso lleva una complejidad superior con el fin de impactar lo menos posible. Las operaciones básicas implicadas en el proceso de incineración son la descarga de los residuos sólidos desde los vehículos de recogida en un fondo de almacenamiento, cargue de los residuos por lotes en el conducto de alimentación que dirige los residuos al horno, introducción de los residuos sólidos al horno donde son quemados en bruto. 4. Introducción de aire para controlar la velocidad de incineración y la temperatura del horno. Quinto, quema de los gases emitidos desde el horno como resultado de la inestabilidad térmica de los residuos. Sexto, recuperación, utilización del calor generado por los procesos de combustión. Séptimo, control de la contaminación atmosférica producida por los procesos de incineración. Octavo, tratamiento de las cenizas, líquidos, residuos del proceso de incineración. Los residuos que pueden ser incinerados son, primero, residuos de comida y de jardín. 2. Productos de papel siempre y cuando el papel no haya sufrido un tratamiento previo en el cual se haya utilizado algún tipo de sustancia tóxica. Tercero, maderas. Cuarto, carbón. Entonces, como les mencioné, es un tema muy complejo como para realmente en mi capacidad poder hablar a profundidad de los varios que mencioné anteriormente, pero comprendo que la ejecución de la incineración de residuos
se lleva a cabo bajo los más altos estándares de calidad en la norma, y en la práctica pues desconozco en mi experiencia cómo se lleva a cabo, pero tampoco conozco personal que lo haga, es decir, el proceso debe, supongo yo, ser costoso, técnicamente complejo, y lo que sí veo yo, desafortunadamente, en lugares rurales o en ciudades más pequeñas, es la quema abierta de basuras sin ningún tipo de control, como los vi o como les expliqué, o como los mencioné más bien. Y pues esto conlleva a un alto impacto en el ambiente. El manejo de los residuos de la incineración. A ver, el manejo de los residuos de la incineración deben tenerse en cuenta las cenizas residuales, cenizas de fondo, las partículas residuales, cenizas volantes, los productos de depuración y los vertimientos de aguas residuales. En pocas palabras, que no lo quemado no lo botemos al agua, o que esas cenizas no salgan a volar de pronto a un campo delicado por flora, fauna o de cultivo. Muchos aspectos que realmente pienso yo se han descuidado y que debemos, dentro de nuestra gestión y hacia el futuro, tratar de cambiar. Pues terminando, vamos a hablar de los rellenos sanitarios. Voy a hablar brevemente de esto. En la selección del sitio de ubicación también se deben cumplir siguientes objetivos específicos. En el relleno sanitario deben estar presentes, entre otros, los siguientes: minimizar los efectos del impacto ambiental. Deben presentarse las condiciones ambientales y sanitarias del medio donde se desarrolla el relleno sanitario. Minimizar la distancia de transporte. Cumplir con la capacidad requerida para la vida útil del relleno sanitario. Tener acceso al sitio. Facilitar la operación de la unidad. Analizar el desarrollo del municipio en función de los requerimientos definidos por el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Como les mencioné, pues en la teoría, estos aspectos pues son perfectamente diseñados con toda la lógica, con toda una muy buena fe e intención de lograr beneficio para la comunidad, es decir, un eficiente sistema de recolección. Desafortunadamente, muchas veces el operador y otras veces superior, digo yo, el usuario, no cumple con estos aspectos, y pues encontramos ahí los impactos al sistema o al ecosistema más bien, que en este caso es lo que tratamos nosotros de entender y ejecutar hacia, como repito, desde nosotros hacia el futuro, para tratar de cambiar la tendencia del pasado y mostrar una mejor perspectiva hacia el futuro. Los estudios previos que deben hacérsele a un relleno sanitario son el estudio topográfico, el estudio climatológico, el estudio geológico, estudios hidrológicos. Eh, de estos cuatro aspectos, a grandes rasgos puedo decir pues que sea una zona estable, que no el estudio topográfico que nos permita saber realmente qué capacidad puede tener, que no vayan a haber deslizamientos, desbordamientos o, o pérdidas del terreno por no elegir un sitio de condiciones idóneas. El estudio climatológico, pues, sí, condiciones de clima, de temperatura, humedad, de lluvia anual, todo esto importante para, como repito también en lo anterior, escoger el mejor sector, el mejor sitio para darle el rango de vida larga más, el rango de vida útil más larga posible al sector. Los estudios geológicos e hidrogeológicos, pues como su nombre lo indican, la, 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 las capas que haya profundidades, que no vayan a haber ríos subterráneos, porque esto pues sería claramente una pifia hacer un relleno sanitario donde de pronto haya alguna afluente cercano a subterránea, pues porque para nosotros mismos sería contaminar nuestra alacena. Vamos a concluir con residuos peligrosos. Eh, Brevemente o técnicamente dice, se denomina residuo peligroso a aquel que por exhibir
una o varias de las características y o propiedades que confieren la calidad de peligro pueda causar daño a la salud humana o al medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Es, eh, Técnicamente lo que comprendo yo es que los residuos peligrosos son aquellos pues que si no se les da un tratamiento especial me pueden afectar a mí, a la tierra, al agua o al ambiente, entonces deben disponerse de alguna manera especial, no como algún otro residuo natural, por ejemplo, un residuo de frutas o algo que simplemente puede depositarse en la tierra cubrirse y la naturaleza lo va a descomponer rápidamente. Entre, entre los residuos peligrosos, pues tenemos una amplia lista, de las cuales pues les puedo mencionar residuos de minería, residuos de medicina, residuos de construcción, mmm, por no nombrar los varios, que son una lista muy grande. Y también nosotros tenemos acá el, la conclusión de los residuos pues ordinarios o no peligrosos, valga la aclaración. Estos últimos, pues como les acabo de mencionar, residuos naturales, que no provengan de la elaboración humana ni ningún proceso químico para su obtención, es decir, básicamente pues alimentos y de pronto algunas vestiduras, algunos otros elementos que ya pueden disponerse de una manera más fácil, de una manera técnicamente menos compleja. Estos son los aspectos que yo traté o que yo leí en el literal F de recolección urbana de residuos. Espero le haya gustado, profe, o espero eh, sea explicativa o realmente sea una exposición que le haya, no sé, mencionado algo de lo que pues usted ya sabe o de pronto cosas que usted no recordara. Gracias, quedo atento por sus comentarios y hasta una próxima oportunidad.